Muy buenas, queridos amigos de Teología Paulina. Quisiera hacer un pequeño video para explicar un tema muy interesante que tiene relación con cómo podemos expresarnos con respecto al nombre de Dios. Por ejemplo, los judaizantes insisten en que nosotros no podemos decir Dios, porque eso es decir Theos en griego y Theos es Zeus. Y también, no sé de dónde se sacan, pero dicen que decir Jesús es decir caballo. Entonces, que estamos obligados a decir Yahweh y que estamos obligados a decir Yeshua. Bueno, yo quisiera primero aclarar que es muy interesante que la mayoría de los judaizantes insisten mucho con el nombre de Dios, pero he visto frecuentemente que la mayoría de ellos dicen que el nombre de Dios se pronuncia Yahweh, YHWH. Bueno, ya de plano eso está mal. Precisamente porque en el hebreo el nombre de Dios son cuatro letras que son Yud, Ei, Vav, Ei. La letra Vav no es una W, su equivalente en el español es una V. Por lo tanto se pronuncia Yahvé. Entonces ya inclusive de plano encontramos inexactitud en el pensamiento judaizante. Ahora, con respecto al nombre de Jesús, lo más probable es que su nombre realmente en hebreo fuera Yahshua, precisamente porque Yahshua viene obviamente de Yahvé también y significa Dios salva. Yahvé salva es lo que significa. Sin embargo, los judaizantes insisten en que los nombres propios no se pueden traducir a un idioma. La pregunta es, ¿qué enseña la Biblia con respecto a esto? Bueno, la Biblia enseña todo lo contrario. Perfectamente nosotros podemos dirigirnos a Dios y a Jesús en el idioma de nuestro origen, nuestro idioma natal. Por ejemplo, uno de los nombres de Dios, porque Dios tiene muchos nombres en la Biblia, nombres que al principio funcionan como adjetivos, pero terminan después funcionando como nombres. Por ejemplo, Adán. Con respecto a Adán, Adán significa hombre en hebreo. Y vemos en los primeros capítulos de Génesis, capítulo 2, que cuando la Biblia habla de Adán, no se está refiriendo a un nombre propio, sino que se está refiriendo al hombre. Pero después, conforme avanzamos al capítulo número 3 y al capítulo 4 y capítulo 5, vamos a encontrar que ya Adán, que era un adjetivo, se convierte en un nombre propio. Lo mismo pasa con Dios con algunos nombres como El Shaddai, el que saca el pecho por ti, ya no es solamente adjetivos de Dios o otros nombres que podemos encontrar. Uno de ellos en particular es, por ejemplo, Elión, que significa el Dios Altísimo. Este no es un simple adjetivo, Dios es Altísimo. No, Elión también es uno de sus nombres. Y es interesante que cuando nosotros leemos el libro de Daniel, que prácticamente fue escrito todo en arameo, desde el capítulo 2 del verso 4 hasta el final del capítulo número 11, el libro de Daniel fue escrito en arameo. Y vemos que Daniel en el capítulo 5, versículo 18 dice esto: Oh rey, Elaya, Elajá il Laya dio a tu padre Nabucodonosor el reino y la majestad y honor y gloria. Esta expresión, el Ajá il Laya o Yaya, se significa en arameo el Dios Altísimo. Qué interesante que aquí no encontramos a Daniel cohibido, ¿verdad? Porque con pasar de Elión a el Ajá il Laya. Todo lo contrario, vemos que con simple naturalidad él expresa un nombre de Dios hebreo en arameo. Lo mismo pasa en el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego y ese cuento de que el Nuevo Testamento fue escrito en hebreo, eso es un cuento judaizante y los judaizantes dicen que eso de que el Nuevo Testamento fue en griego, eso es un cuento católico. Pues qué pena, porque antes de que surgiera la Iglesia Católica en el siglo III, ya en el siglo I y siglo II, tenemos documentos donde se deja bien claro que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. De hecho, el texto más antiguo que tenemos del Nuevo Testamento es precisamente el Evangelio de Juan, y es del siglo II y está escrito en griego, antes de la Iglesia Católica. Así que estas teorías de conspiración de los judaizantes son ridículas, y no solo ridículas, sino que están casi que con tintes parece que leyeron el código da Vinci de Dan Brown y que con este tipo de conspiraciones
arman sus doctrinas. Porque miren cómo comienza el primer evangelio en ser redactado, que es el evangelio de Marcos. Dice, principio del evangelio de Jesús Cristo, en griego. Sin ningún problema, la expresión aramea Yeshua HaMashiach se tradujo Jesús Cristo. Entonces, queremos ser enfáticos en algo. No es que estemos enseñando que esté mal decir Yeshua o referirnos a Dios por su nombre más íntimo, que por supuesto es Yahvé, sino que lo que queremos decir en este corto video es que tenemos libertad para mencionar a Dios de la manera que queramos. Si tú le quieres decir Yeshua, está bien. Yo mismo a veces digo Yeshua. Pero si le quieres decir Jesús, no hay problema. Y si quieres decir Yahvé, perfecto. Pero si también le quieres decir Dios, no hay ningún problema. Así que espero que este video les haya aclarado algo así muy a grosso modo esta explicación, pero creo que es muy concreto y va al grano. Que Dios me los bendiga y que tengan mucha paz.